Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Canal Diabetes. Seguro que en los últimos meses, en el último año, las personas con diabetes que siguen a Canal Diabetes han escuchado aquello de detección temprana de la diabetes, el poder detectar la diabetes tipo 1 antes de que aparezcan los síntomas clásicos que definen el debut en diabetes tipo 1. Bien, de todo esto hemos hablado bastante en Canal Diabetes, pero con el doctor Jesús Blanco no lo habíamos hecho hasta ahora. En este Conexión Diabetes que arranca en estos momentos, vamos a intentar preguntarle todas aquellas cuestiones que suscitan mayores dudas. ¿Qué beneficios hay detrás de esta nueva terapia? Hablan de que cambia el modelo de gestión de la diabetes tipo 1, que va a poder cambiar ese modelo de gestión de la diabetes tipo 1. Salimos de dudas en unos segundos. Doctor Jesús Blanco, querido Jesús, muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Diabetes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, pues encantado de nuevo de compartir contigo y con toda tu audiencia un ratito más hablando de diabetes y en este caso, ya como ya has anunciado, pues hablando de lo que llamamos el cribado, la detección precoz de la diabetes tipo 1. Explícanos brevemente, para aquellos que todavía no sepan qué es cuando hablamos de adelantarse al diagnóstico de la diabetes tipo 1, ¿qué es esto del cribado en diabetes tipo 1? Pues básicamente es intentar hacer algo o ponerlo en marcha que ya sabíamos hacer hace muchos años. Quiero decir, nosotros si hay muchas cosas que desconocemos de la diabetes tipo 1, como hemos hablado muchas veces contigo, hay otras que sí que sabemos hacer medianamente bien. Y por ejemplo, una es intentar adivinar si una persona tiene un especial riesgo para desarrollar la diabetes tipo 1 y cuándo podría más o menos acercarse ese momento de la aparición de la enfermedad. Esto viene, digamos, de estudios clásicos y siempre hemos podido, digamos, hacer este tipo de estudios que se hacen fundamentalmente a nivel genético, eso a veces es un poco menos frecuente, pero sobre todo a nivel de marcadores en sangre, de lo que llamamos anticuerpos, de la detección de anticuerpos en sangre, en función de la edad de la persona, de si tiene antecedentes familiares o no de diabetes, y del número de anticuerpos positivos en sangre, que podemos mirar en general hasta 4, podemos adivinar bastante bien el riesgo de diabetes de una persona antes de que aparezcan, como tú decías al inicio, los síntomas clásicos, que si alguien ahora no los tiene en mente, podemos repasarlos rápidamente, que son hacer mucho pipí, tener mucha sed y perder peso. Eso es lo que se ha llamado a nivel médico la triada clásica. La triada son 3 síntomas, estos 3 síntomas son los más habituales con los que alguien consulta y es la manera más frecuente a día de hoy de diagnosticar la diabetes, cuando alguien ya presenta síntomas porque el déficit de insulina es muy notorio. Como tú bien explicabas, de inmunología, de los estadios previos a la diabetes, hace mucho tiempo que se sabe que existen, pero la conversación pública en diabetes ha cogido un cariz diferente con el consenso que se publicó el pasado mes de julio. Las principales sociedades científicas de nuestro país, la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, se han puesto en común para marcar de alguna forma un criterio con respecto a esta cuestión. ¿Qué valoración haces de ese consenso? ¿Qué opinas de ese consenso? Pues Ángel, si quieres, porque has indicado un punto de inflexión claro en cuanto a la conversación pública, pero para mí quizás hay dos. Está este, que ahora entraremos, y hay uno anterior que es la aprobación en Estados Unidos del primer fármaco que podemos usar para modular la evolución, el curso natural de la diabetes tipo 1. Estamos hablando de teplizumab, el nombre comercial es Tzield. Este fármaco aún no estamos a la espera de la aprobación aquí en entorno europeo por parte de la Agencia Reguladora Europea. Ya está aprobado en Estados Unidos y para mí este fue el primer punto de inflexión. Es decir, sabíamos hacer cribados desde hace mucho tiempo, pero la idea fundamental es que hasta ahora no teníamos nada que ofrecer a las personas a las que le diagnosticásemos un alto riesgo de desarrollar diabetes o un estadio ya incipiente de diabetes en el que no hay síntomas, en el que no hay una verdadera afectación del nivel de glucosa para diagnosticar diabetes, pero que sí que ya
los niveles no son estrictamente normales, es lo que llamamos estadio 2. De hecho, si pudiéramos resumir aquí también ahora los estadios, el estadio 1 de diabetes tipo 1 es cuando tengo anticuerpos más de 2 o más de 2 anticuerpos positivos, pero los niveles de glucosa son estrictamente normales, hagamos la prueba que hagamos, y en el estadio 2 aún no tengo unos niveles alterados como para diagnosticar diabetes, pero sí que tengo ya un nivel que no es absolutamente normal, ¿de acuerdo? Lo que llamaríamos antes prediabetes o alteración discreta de los niveles de glucosa no suficiente para hacer un diagnóstico. Ese es el primer punto de inflexión y que ya en la comunidad internacional empezó, digamos, a mover mucho este tema. Y como tú bien dices, el segundo punto de inflexión, ya más en el ámbito nacional, es la publicación de un consenso por parte de las al menos 3 principales sociedades involucradas en ellos, que son la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Estas 3 sociedades se sientan para decir qué tenemos que hacer en nuestro entorno en relación con el cribado. Y de hecho, si nos pones la infografía, que quizás la podemos compartir con la audiencia, que incluso incluye el QR por si alguien tiene interés de llegar al documento, al menos al resumen ejecutivo que se ha publicado ahora muy recientemente. Se dio a conocer antes del verano, pero la publicación, digamos, formal ha sido ahora absolutamente reciente. Por tanto, ese es el QR de acceso y lo primero que nos dice el documento en cuanto a la ejecución del cribado es a quién. Pues la primera recomendación es que comencemos a hacerlo por familiares de primer grado. Primer grado, al final, hermanos, hijos y padres, fundamentalmente, ¿vale? Como práctica clínica habitual, significa que lo haremos en las consultas, no hay que hacer nada especial y de hecho, como las personas con diabetes ya están atendidas en consultas de endocrinología, la idea es en la misma consulta poder llevar a cabo este tipo de cribado. Y luego también nos incluyen a personas con alto riesgo genético. Aquí, claro, el genético es una manera amplia de abarcar otras personas con alto riesgo, porque generalmente no vamos a tener información genética, podríamos llegar a tenerle, podríamos saber quién tiene elevado riesgo genético, pero esto de momento no es algo tan habitual en el común de nuestras consultas, pero sí que sabemos, por ejemplo, que otras patologías como el hipotiroidismo de carácter autoinmune, la celiaquía, otros procesos autoinmunes pueden conllevar un riesgo más alto de diabetes y pudiésemos también llegar a plantear cribados en estas patologías independientemente de la existencia o no de antecedentes familiares de primer grado. ¿De acuerdo? Con lo cual esta es la primera pregunta, ¿a quién? El cuándo hay que diferenciar claramente, como también veis en la infografía, si son niños o son adultos, ¿de acuerdo? Los niños, de hecho, se recomienda hacer un cribado seriado, es decir, si podemos comenzar a los 2 años es una edad ideal en la que sabemos que hay una alta frecuencia de positividad de los anticuerpos en las personas que van a desarrollar en el futuro diabetes. Lógicamente ya habrá niños que se escapen de esa ventana y se recomienda hacer a los 2, entre los 6 y los 8 y entre los 12 y los 14. ¿De acuerdo? Serían los 3 momentos en los que se puede hacer cribado. En pediatría es relativamente sencillo hacer esto porque estamos muy acostumbrados a hacer cribados por una parte y por otra parte a organizar lo que llamamos seguimiento del niño sano, con lo cual eso es fácil de integrar en el día a día. En adultos las circunstancias cambian mucho. No tenemos seguimientos habituales y además la recomendación oficial a día de hoy es hacer un único cribado en algún momento entre los 18 y los 45 años. 45 es un punto de corte arbitrario porque en algún momento había que cortar, a mayor edad menos probabilidad de que aparezca una diabetes tipo 1, pero nunca llega a ser riesgo cero, con lo cual este punto de 45 se podría, digamos, poner, digamos, hacerlo. Quiere decir, se puede lógicamente matizar en función también de la persona, en función de la carga, en función, digamos, de la propia vivencia que tenga la persona en relación a su riesgo de diabetes, con lo cual no hay que tomárselo especialmente estricto este punto. ¿Dónde lo hacemos? Pues la idea fundamental es hacerlo en las propias consultas de endocrinología, contando con que de inicio la mayor parte de las personas van a ser familiares de primer grado, por tanto van a poder estar en contexto de una atención clínica al paciente que ya padece diabetes tipo 1, con lo cual es relativamente fácil de organizar. Y el cómo lo hacemos es con una detección sanguínea, quiere decir, al final, de cara al paciente, lo que se hace en el laboratorio importa menos, pero lo que le importa al paciente es una extracción de sangre corriente y moliente, de las que hacemos siempre, en las que vamos a aislar suero para poder
determinar la presencia o ausencia de anticuerpos en suero. Cuando hablamos de anticuerpos, que todo el mundo recuerde que son sustancias que fabrican los glóbulos blancos y que pueden generar un ataque contra una célula concreta. En la diabetes es muy curioso porque estos anticuerpos no generan per se el ataque contra la célula beta productora de insulina, pero son, a veces pongo el ejemplo de como en las películas de policía, los casquillos de las balas, ¿no? Cuando vemos anticuerpos sabemos que allí ha habido la escena de un crimen, como la policía hace en el escenario del crimen, pues aquí es algo parecido. No es el responsable de el proceso de ataque autoinmune, que son otro tipo de células en el caso de la diabetes, pero cuando se activan los anticuerpos es que el sistema inmune está generando una respuesta contra un componente propio, como en este caso la célula que produce la insulina. Por tanto, Jesús, y entendiendo un poco todo lo que nos estás diciendo, te voy a poner un hipotético caso. Soy el papá de un niño con diabetes, tengo 44 años, no voy al endocrino, yo como paciente. ¿Dónde debería ir? ¿Tengo que ir a mi médico de atención primaria y pedir si me pueden hacer un cribado? ¿Qué es lo que recomiendas? Y sobre todo, ¿qué nos van a decir en esas consultas? Vale. Aquí la primera cuestión es distinguir el ámbito público del ámbito privado. Quiere decir, en el ámbito privado puedo consultarlo directamente con el médico al que tenga más fácil acceso. Ya digo, técnicamente solamente es cuestión de pedir una analítica con 4 anticuerpos. Otra cuestión diferente es la interpretación, el consejo que se le haga. Para eso siempre vamos a recomendar que sea un especialista que pueda hacerlo, pero técnicamente lo puede pedir prácticamente cualquier médico. En el ámbito público la cosa lógicamente cambia. Como dices, es una persona sin diabetes que no tiene atención clínica concreta y que quien sí está atendido es su hijo o su hija pequeño que tiene diabetes tipo 1. Aquí quizás lo más práctico sería consultar con el endocrinólogo o endocrinóloga pediátrica para poder preguntarle en su entorno concreto cuál es la vía más fácil, porque hay hospitales, la mayoría de hecho, que comparten pediatría y asistencia de adultos. Por ejemplo, en otros hospitales no hay pediatría o hay hospitales pediátricos que no tienen adultos, con lo cual la vinculación y la comunicación entre la parte pediátrica y adulta va a ser diferente en según qué entorno. Por tanto, aquí quizás la vía más sencilla siempre es la persona que ya atiende a quien tiene diabetes tipo 1 en este caso. El cribado en diabetes tipo 1, de lo que tú sepas, ¿está implementado en todos los hospitales y comunidades autónomas de nuestro país? ¿Está cubierto por el sistema público o todavía no? Desgraciadamente no está instaurado en todos los hospitales. Diría que de hecho está instaurado en una minoría de hospitales. Y la cuestión fundamental de esto es que no ha habido ninguna ordenación por parte de las instituciones sanitarias para la instauración del cribado. Fundamentalmente, en mi opinión al menos, porque como decía al inicio, la herramienta práctica más importante que tendremos en el futuro aún no está aprobada en nuestro entorno. Con lo cual, lo que sí ha habido ya, digamos, es activación de algunos centros puntualmente, con lo cual no vamos a poder hacer hoy tampoco un listado de qué centros sí, qué centros no. Nos va a tocar ir preguntando en las consultas sobre esta posibilidad. Ya digo, este entorno público, en el entorno privado las circunstancias son muy diferentes y se puede acceder de una manera mucho más ágil, porque técnicamente siempre lo hemos podido hacer. En el entorno público vamos a tener que ir preguntando en las consultas si es que sí o no está instaurado ya el programa de cribado. Pero el pronóstico es que se va a instaurar progresivamente, si no en todos, en casi todos los centros públicos conforme vaya pasando el tiempo, y más aún si al final podemos tener a nuestra disposición fármacos que modulen ese riesgo de desarrollo futuro de diabetes y sobre todo que lo detectan, evitarlo al 100% a día de hoy quizás son demasiadas expectativas y demasiado utópicas estas expectativas, pero sí que intentar retrasar al máximo el comienzo de la diabetes en cualquier persona con alto riesgo de padecerla. Jesús, en este punto permíteme que te pregunte por un tema concreto, que es, como sociedad entendemos normalmente que la diabetes tipo 1 está asociada a los niños. Los casos de diabetes tipo 1 directamente como sociedad los atribuimos a los niños. Pero las cifras, si yo no estoy mal informado, nos dicen lo contrario. Nos dicen que más de un 30%, entre un 30 y un 40% de los diagnósticos de diabetes tipo 1 no se producen en niños, sino en personas adultas. Lo digo porque
cuando hablamos de esto del cribado, parece que enfoquemos simplemente a voy a prevenir que mis hijos, si tengo un hijo con diabetes, que sus hermanitos puedan tener o no tener diabetes, sino que una persona adulta en esa franja, por lo menos ahora de los años en los que están, podría tener la posibilidad de debutar en diabetes, ¿no? Sin ninguna duda, de hecho, como siempre, estás muy bien informado y la idea fundamental es los diagnósticos de diabetes tipo 1 en la edad adulta pueden llegar incluso a superar a los diagnósticos de diabetes tipo 1 en la edad pediátrica. Lo que tenemos que distinguir siempre es lo que llamamos diagnóstico de lo que clásicamente hemos llamado debut. El debut, así digamos dicho, con síntomas, con lo que decíamos antes, hago mucho pipí, pierdo peso, tengo muchísima sed, esos síntomas clásicos que o denotan una respuesta aguda del sistema inmune, una pérdida de capacidad de secreción de insulina, son muy típicos de la infancia, con lo cual casi todos los pacientes infantiles con diabetes tipo 1 se han diagnosticado con síntomas, muchos de ellos desgraciadamente en la condición que llamamos cetoacidosis, con una acidificación de la sangre por culpa de la aparición de cuerpos cetónicos. En adultos las circunstancias cambian. Hay muchos pacientes que se diagnostican sin síntomas, hay pacientes que se diagnostican casualmente en una analítica de revisión. Cuando tienen síntomas es menos frecuente que aparezca la mencionada cetoacidosis e incluso tenemos muchos casos, muchísimos en mi opinión, más de los que debería, de mal diagnóstico como diabetes tipo 2, con lo cual no son pocos los adultos que inicialmente el diagnóstico y el tratamiento fue orientado en la diabetes tipo 2 y no tanto en la diabetes tipo 1, con lo cual haces muy bien en sacar este tema porque la idea fundamental es al menos los adultos jóvenes, insisto, la frontera de joven no joven la podemos poner donde queramos, en el documento aparece los 45 años que nos puede valer como referencia, pero que insisto que no tiene ningún tipo de argumento científico absolutamente irrebatible. Entonces, si alguien quiere plantear los 50 y quiere plantear los 40, pues serían válidas también esas edades. Jesús, en el consenso médico al que estamos haciendo referencia permanentemente, al que estás haciendo referencia permanentemente, se dice también que estos cribados tienen que ser a familiares de primer grado, ¿no? Es decir, los más cercanos. Has hablado de los papás, las mamás, los hermanos. ¿Por qué se ha decidido que se delimite tanto en una primera fase este tipo de cribado? Y en tu opinión, me consta que en otros sitios, por ejemplo en el País Vasco, ya se están haciendo pruebas a población general. Entiendo que el futuro es ahí, ¿no? A que se pueda cribar en general e identificar y adelantarse al diagnóstico de diabetes tipo 1 en la población en general, ¿no? Aunque me vas a disculpar, pero yo la pregunta entera la he perdido por algún problema en la conexión. ¿Podríamos volver a repetir la pregunta? Vuélvelo a hacer, ningún problema, Jesús, estoy para eso y para lo que tú necesites. Mira, te decía que en el consenso médico se ha definido que el cribado poblacional, por lo menos ahora, cuando se ponga en marcha, se haga en entornos cercanos a las personas con diabetes, ¿no? Familiares de primer grado. Hablábamos de esos entornos cercanos. Me consta que, por ejemplo, en el País Vasco se están llevando a cabo ya las primeras pruebas en población en general. Y entiendo que un poco ese debe ser el camino. Entonces, te preguntaba, ¿por qué crees que se ha definido se ha ajustado esta primera definición en el consenso? Y si, en tu opinión, el cribado poblacional es el futuro. Es decir, que podamos saber cuántos posibles casos de diabetes hay en la población en general, de diabetes tipo 1, ¿eh? Sí, la pregunta vuelve a ser muy pertinente, Ángel. Quiero decir, hay dos conceptos muy importantes. El 90% de los casos de diabetes tipo 1 que diagnosticamos a día de hoy surgen de entornos familiares donde no hay ningún antecedente de diabetes tipo 1. Por tanto, ¿qué ocurrirá si limitamos el cribado a los familiares de primer grado? Que solo diagnosticaremos en el mejor de los casos, el futuro 10% de diagnósticos de diabetes tipo 1. ¿Vale? Porque se nos estarían escapando los 90, pero tampoco hace falta ser muy suspicaz para darse cuenta de que lo más práctico de inicio es hacerlo en familiares. ¿Por qué? Porque ya están en la consulta de un centro especializado donde se puede poner en marcha de manera fácil un programa de cribado. ¿Podemos empezar con un cribado universal poblacional? Pues es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que implicar a muchos más actores, tenemos que generar una sincronía mucho mejor y aquí sí que, en mi opinión, necesitaríamos sí o sí
la participación directa de las instituciones sanitarias. Es decir, yo no puedo involucrar a toda la asistencia primaria de mi zona si mis instituciones sanitarias no lo promueven así. Por tanto, lo que tenemos, por ejemplo, en el País Vasco son programas pilotos, es decir, no son programas colectivos para todo el País Vasco, sino es un programa piloto, en este caso liderado por el Hospital de Cruces, en este caso también liderado a nivel personal por el doctor Luis Castaño, que está intentando poner en marcha, digamos, pilotajes de este tipo de programas para poder tener también información de qué ocurre en nuestro entorno, porque hasta ahora en nuestro entorno nunca se habían llegado a cabo. Tenemos experiencias internacionales, pero no tanto experiencias en nuestro entorno. Por tanto, debemos de considerarlo como una punta de lanza de lo que tiene que llegar en el futuro. ¿Será mi visión futura? Seguro, es mi visión futura, pero debemos de reconocer que hay que ir paso por paso. El primer paso son familiares de primer grado, segundo paso posiblemente sean cribados poblacionales pediátricos y más adelante, como tercer paso, llegarían los cribados poblacionales en edad adulta. Por ir terminando, Jesús, ¿tú qué valoración final haces de todo este momento que estamos viviendo? Y te pediría un poco una prospección, en tu opinión, de hacia dónde vamos. Ya nos estabas dando algún dato con respecto al tema del cribado, pero se habla mucho de cambio de paradigma, de cambio de modelo, de que la gestión de la diabetes tipo 1 va a cambiar. Me interesa conocer tu opinión al respecto. Pues sabes que siempre me gusta poneros el ejemplo de los 3 focos que tenemos que tener para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Mucha gente pregunta por los tratamientos, las terapias, las células madres. Sabéis que hay una cuestión que hemos hablado muchas veces aquí de qué hacer de manera muy arriesgada para una persona que tiene muchos problemas relacionados con su diabetes, lo que llamamos el estadio final, en el que podemos plantear terapias, digamos, severas. Células madres, inmunosupresores, todo aquello que hemos hablado otras veces. Aquí no estamos hablando nada de eso. En el centro siempre tenemos a la inmensa mayoría de las personas con diabetes, donde siempre nos hemos pronunciado a favor de la tecnología, que es decir, tenemos que intentar tener un acceso lo más democratizado posible a la tecnología que a día de hoy nos aporta un grado de control infinitamente mejor que cualquier otra terapia. Y ahora, en este mundo nuevo de la diabetes, estaríamos hablando de un mundo nuevo para las primeras fases de la diabetes, para intentar que no lleguen esas primeras fases, en el sentido de que no tengamos que hacer diagnósticos ni en cetoacidosis, ni mucho menos con una clínica muy sintomática, porque pudiésemos habernos adelantado a ese proceso. Y para mí lo más importante es que, más allá de evitar la cetoacidosis, podamos modular desde el punto de vista de nuestra interacción con el sistema inmune ese momento. Es nuestra única ventana de oportunidad para cambiar la relación entre el sistema inmune y la célula beta. Como hemos dicho, tendremos, con un poco de suerte, si se aprueba finalmente en el entorno europeo, el acceso a un fármaco como teplizumab, y si bien sea en ese momento porque tengamos acceso a fármacos, o bien sea porque aún no ha llegado o porque nos escapamos de los criterios con los que se apruebe, pensemos que a día de hoy hay una proliferación muy importante de ensayos clínicos en el que estamos testando nuevas moléculas que aún no están aprobadas, pero esperemos que lo estén en el futuro, que nos pueden modular. Lo vemos muchas veces en el campo de la oncología, y no querría hacer ningún tipo de símil que se malinterprete por parte de la audiencia, pero muchas veces en medicina, cuando no tenemos ninguna herramienta aprobada para una enfermedad concreta, tenemos que recurrir a los ensayos clínicos, que nos permiten acceder de una manera prioritaria y diferencial a un fármaco que no podríamos acceder y que no tendremos otra oportunidad para hacerlo. Y en diabetes tipo 1, al inicio, si es posible, incluso tras la consecución de un cribado en el que aún no tengo ni siquiera síntomas ni un diagnóstico formal de diabetes, es el momento ideal para poder acceder a una terapia inmunomoduladora que modifique el curso natural de la enfermedad. Me quedo con esa ventana de oportunidad que has dicho, porque eso genera esperanza, genera ilusión, sobre todo para la gran cantidad de personas que nos siguen. Y nosotros siempre estamos pensando un poco en esa solución, ¿no? Que puedan tener las personas con diabetes. Jesús, ha sido nuevamente una clase magistral, un placer escucharte como siempre, y te lo agradezco. Nada, gracias a vosotros por la atención, por el cariño que siempre recibimos, y encantados de seguir fomentando el conocimiento en diabetes. Te espero en un próximo Conexión Diabetes. Ya sabes que esta es tu casa. Un abrazo. Un abrazo.